contar un poco, quiero poner en contexto de dónde sale este taller. Este año, al finalizar el primer trimestre, decidimos empezar a buscar con las niñas los núcleos polémicos que hubiera en cada salón. Saber qué oportunidades de mejora teníamos como grupos, qué dificultades venían ellas, cómo se sentían dentro del colegio, dentro de sus grupos, y empezar a apoyar. ¿Qué pasa con cuarto y quinto? Las niñas empiezan a crecer y empiezan una cantidad de dudas en sus cabecitas que afectan sus relaciones de amistad con las niñas, con los grupos con los que tradicionalmente han estado, y también empiezan a cuestionar un poco las normas, a saber qué tanto las voy a cumplir o no. ¿En qué nos hemos entrado a trabajar? Un tema importantísimo y fundamental, que es, digamos, que la base de este taller, que es el respeto. Cómo nos relacionamos independientemente de las formas de pensar, de lo que nos gusta hacer, de lo que sentimos que nos gusta, cómo nos relacionamos respetuosamente con las otras. ¿Qué pasa? Empiezan a crecer unas a veces más rápido que las otras, y esas formas de pensar hacen que ya no me identifique tanto con las niñas de pronto con las que estaba jugando o con las que siempre he estado, y empiezan a tener esa duda de cómo hago yo para moverme del grupo a otro grupo que veo que sí ya están pensando como yo y ya no quiero estar más con estas que ya no piensan como yo. Eso les causa mucha angustia, eso causa muchos roces entre las niñas, y nosotros lo que hacemos realmente es acompañar el 90% del tiempo a enseñarlas a ser buenas amigas, a enseñarlas a ser leales, a enseñarlas a tomar decisiones que tengan que ver con lo que han aprendido. ¿Y a qué me refiero? A veces en esto de crecer aparece la idea de no portarnos tan bien, ¿cierto? A todos nos pasó, cuestionar un poquito las normas, pero cuando yo estoy dentro de un grupo y veo que mis amigas están haciendo lo que no toca hacer y yo tengo clarísimo que no lo debo hacer, ¿cómo hago para decir que no lo hagan sin que mis amigas dejen de ser mis amigas, sin que mis amigas me señalen y me empiecen a excluir? ¿Cierto? Entonces, ellas están ahí en una ambivalencia de cómo es que me tengo que portar. ¿Qué hicimos? Empezamos a trabajar desde todas las áreas de bienestar, desde psicología, dirección de grupo, pastoral y la dirección de ciclo. Ustedes saben, todos los meses nos reunimos con las niñas, tenemos un tema de discusión aquí y las niñas hablan y expresan todo lo que sienten, que es importantísimo para nosotros para poder conversar con ellas acerca de cosas que pasan, acerca de la forma en que se tratan, que realmente digamos que en este momento es lo que más nos ocupa, el respeto entre ellas, las cosas que se dicen, la forma en que es que ya no queremos ser más amiga de Diana, pero no sabemos cómo sacarla del grupo. ¿Nos ayudas a sacarla del grupo? No. Las acompañábamos con mucho gusto, pero ustedes tienen que asumir la responsabilidad de tomar esa decisión. Aquí empieza la importancia de tomar decisiones con criterio, claramente con el apoyo de ustedes y con el apoyo nuestro. Eso es un trabajo que tiene que ser súper en llave, porque ellas están angustiadas de saber qué decisión toman. Miren, la mayoría de las niñas con las que hablamos muchas veces hacen acuerdos por salir del problema, pero realmente no son acuerdos con los que ellas se sientan tranquilas. Y entonces, ¿qué pasa? Al hacer el acuerdo, cuando vamos a hacer el seguimiento, resulta que a veces hasta el mismo día vuelven y pelean, porque lo hicieron, porque no tienen la tranquilidad de tener la honestidad de decir, no, es que a mí sí me molesta mucho lo que tú me dices, a mí sí me molestó mucho que tu falta de lealtad, sí me duele que yo te conté algo privado y tú estás peleando conmigo y vas a hacer lo cuentas a las demás. Entonces decidimos no hablar tanto, porque si les preguntamos, no, yo me equivoqué, porque yo lo traté mal, porque tengo que pensar en el otro, tengo que ser empática, tengo que respetar, tengo que disculparme, tengo que hacer algo para reparar, y nos reconciliamos y se acaba el problema. Pero no funciona. Yo le decía a Diana María que es como los Teletubbies, todos los días repetimos lo mismo, porque las niñas no lo pueden llevar a la práctica. El problema está en que saben qué hay que hacer, pero aún por su desarrollo moral, que ahora les van a explicar, no lo logran llevar a la práctica. Entonces, ¿qué hicimos? Y nos vamos a hacer algo diferente. Tenemos que lograr cambiar y que las niñas puedan, impactar lo que las niñas están haciendo. Además de las reflexiones y de toda la parte que hacemos desde el bienestar, que está muy bien, hay que ayudarlas a llegar a la práctica. Entonces, empezamos con las de quinto a construir herramientas que puedan usar en la vida diaria. Y las niñas de quinto hicieron un programa que ustedes seguramente vieron en los newsletters y en el de quinto y en el del colegio, que era
dejando huella pero sin pisar a nadie. ¿Sí? Un principio básico del respeto. Hoy lo que vamos a hacer con ustedes es hablar de respeto desde la crianza, desde el apoyo y el trabajo en equipo con el colegio, cómo hacemos para que como papás orientemos, apoyemos sin satanizar a las niñas con las que nuestras hijas tienen problemas, porque de aquí al noveno eso va a ser pan de todos los días. Van a cambiar de grupos, van a pelear con las amigas, van a romper las normas, les va a costar trabajo tomar decisiones, se van a equivocar. ¿Qué es importantísimo? Acompañarlas a equivocarse. Acuérdense que uno en la vida todos los días está aprendiendo. Las niñas tienen que equivocarse no es un pecado. El problema nunca será el problema siempre es cómo resolvemos el problema, qué herramientas tenemos para resolver el problema, cómo lo vamos a enfrentar. La idea no es un castigo, la idea no es un regaño, la idea es entender en qué me equivoqué, cómo lo puedo hacer diferente y qué apoyo necesito para llevarlo a la práctica, que eso es lo que estamos haciendo este año. Entonces las niñas de quinto con esta campaña nos enseñaron cómo podíamos ser amigas y relacionarnos con todos, pero sin maltratar a nadie. Entonces empezamos a buscar con Ana María algo diferente para trabajar con ustedes. Y entonces encontramos, les presento a Justo Mesa y a Paola Boto, psicólogos, psicoanalistas, llevan 16 años trabajando en colegios, que eso me parece espectacular porque tienen, digamos que el contexto claro de lo que pasa acá. ¿Qué hicimos? Les dimos a ellos toda esta información, relacionamos todo lo que se ha trabajado desde la dirección de grupo, psicología y dirección de ciclo, para que ellos hoy puedan trabajar con ustedes y podamos tener herramientas que nos sirvan a todos para apoyar a nuestras niñas en este proceso de crecer, que a veces es doloroso para todos. Bueno, entonces esperamos que sirva mucho, que lo disfruten. En un rato vienen sus hijas y después de eso, cuando salgan, ellas vienen acá, resuelven unos casos que vamos a poner acá y salen, se van con sus directoras del grupo y las niñas les van a contar la segunda herramienta que construimos, que son unos peace mats, talleres de paz. Esos peace mats no son iguales, son construidos por las niñas, es una herramienta de resolución de conflictos. ¿Qué buscamos? Que las niñas, y ha funcionado, créanme que está funcionando, gracias a Dios está funcionando, construyeron todo eso que les hemos contado, de qué tienes que hacer, te reconoce cómo te estás sintiendo, cuéntale a la otra, aprende a oír a la otra, hagan un acuerdo, todo eso lo pusieron las niñas de acuerdo, son diferentes, si ustedes se van a dar cuenta, ninguno es igual a otro, unas tienen 5, las chiquitas tienen 4 pasos, las de cuarto tienen 8, todo va cambiando de acuerdo a lo que ellas quisieron. Lo importante es que hemos visto que lo pueden interiorizar, que ya pueden entender y usarlo para resolver problemas. Esta semana lo usamos con niñas de segundo y de tercero y fue muy lindo verlas, porque realmente se saben como que está construido por ellas. Cuando está construido por uno mismo, uno ha sido partícipe de eso, es más fácil entender y comprender, que realmente es lo que nos interesa, que comprendan, que entiendan cómo lo pueden hacer diferente. Entonces esperamos que esto sirva mucho hoy y nos estamos viendo durante la mañana. Buenos días a todos. Bienvenidos. Como lo decía Diana, queremos brindarles algo especial. Como psicólogos sabemos, y si estudiamos la psicología del desarrollo, nos damos cuenta de que muchas veces las palabras son repetitivas, son aburridas, se pueden dormir, y que eso generalmente a veces cae en el vacío. Por eso lo que queremos proponerles hoy es algo que se llama una experiencia de identificación. Experiencia de identificación es que usted valide toda la teoría que hay ahí con su propia historia, con su propia vida y con su propio hijo. Porque cuando hablamos de herramientas, cuando hablamos de cosas específicas para hacer, no vale simplemente lo que uno lea o lo que uno escuche, sino lo que uno haya vivido. Por esa razón vamos a iniciar con un ejercicio de identificación. Identificación es esa capacidad que tenemos los seres humanos de vivir juntos, de construir juntos, de equivocarnos y de pelear, pero luego de poder dialogar. Y la identificación empieza desde lo más visible. Levante la mano los gafufos. Son de los míos. Gracias. Todos los que sufrimos con el tapabocas en pandemia, nosotros debimos estar priorizados en la vacuna porque siempre teníamos esto totalmente. Todos hacen así. ¿Qué es esto? Una experiencia de identificación. ¿Listo?
Cuando partimos de una experiencia de identificación, las cosas van mejor, aprendemos más rápido, aprendemos más rico y las cosas duran más. ¿Listo? ¿Qué otra cosa nos podría identificar? ¿Dónde están los zurdos? Son de los míos. Todos nosotros sufrimos en el colegio, ¿por qué? Porque el pupitre, porque tal cosa, y porque siempre había un diestro más grande que uno que cogía el único puesto para zurdos que había. Por esa razón nosotros escribimos así. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra cosa nos pueden identificar hoy? Papás del Santa María. Papás del Santa María. Wow. No, todos los que tengamos hijos de 11 años. Casi todos. Y entonces, en esa labor de identificación nosotros tenemos que ir desde lo más superficial hasta lo más profundo. En esa labor están sus niñas, en esa labor queremos nosotros que ustedes piensen hoy, porque gracias a esa identificación es que podemos acompañarlos en la crianza de formas más apropiadas, menos traumáticas y más efectivas. Entonces, con la persona que tiene al lado, usted va a hacer el siguiente ejercicio, va a hacer lo mismo que yo hago. ¿Sí? No se vale que sean de la misma familia. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, van a hacer el siguiente ejercicio. En otra vida. Yo, Justo Mesa, bueno, en otra vida. Yo, Justo Mesa, tengo un hijo que se llama Lucas Mesa. Tiene 11 años. Heredó de mí que le gusta escuchar a la gente. Pero me gustaría que del colegio no me llamaran tanto para decirme que Lucas Mesa interrumpe mucho en clase. Y siempre está hablando y es un poco inquieto. ¿Captaron lo que van a hacer? 4 cosas. Yo quién soy, quién es mi hijo, qué tiene mi hijo de mí y qué me gustaría empezar a mejorar desde pequeño. Adelante. Atención. Paren. Segundo llamado. Atención. Paren. Tercer llamado. Atención. Paren. Cuarto llamado. Atención. Paren. Quinto llamado. Atención. Paren. Sexto llamado. Atención. Paren. Séptimo llamado. Atención. Paren. 7. Esto lo hemos hecho con padres de familia de 11º grado y duran hasta 15. ¿Por qué? La explicación está en la psicología del desarrollo y la explicación está en lo que teóricamente vamos a entender hoy acá. No hay nada más rico que las relaciones. Y sus hijas están construyéndolo. No hay nada más rico que reconocer en ellas cosas que también tenemos en nosotros. A ellas les encanta hablar. Iniciar una clase después de descanso, qué cosa tan impresionante. O sea, me quito el sombrero ante los profesores porque se inventan cosas, los de preescolar hacen cantos, luego del canto se quedan quietas, eso es increíble. ¿Por qué? Porque es antinatural que yo los interrumpa en algo tan rico como la identificación. Quiero que piensen en sus hijas como un ser en desarrollo que se está identificando.
y como un ser en desarrollo que necesita identificarse con las de su edad, pero que los tienen ustedes ahí imprimiendo la huella. Hoy vamos a tratar de entender qué cosas de las que tenemos nosotros tienen ellas, sea que nos gusten o sea que no nos gusten, ¿sí? Hoy vamos a tratar de entender y al final de modelar un poco en el taller tipos de soluciones efectivas de conflictos que protejan la identificación y que protejan la relación. Entonces por eso fue tan difícil, quería mostrarles eso, parecía que lo hubiéramos ensayado, ¿no? Cuando yo les diga que se callen, ustedes no se callan, no, es que es natural que la identificación guste y que produzca mucho placer y que sus hijas quieran buscar ese placer socialmente. Bien, entonces Paola va a iniciar ya con todo el tema teórico y luego vamos a seguir avanzando con la metodología y con los contenidos del taller. Buenos días. Me tocó lo más difícil. Él logró que ustedes se identificaran con él y a mí me puso lo nerd, ¿no? Lo teórico. ¿Vieron esto? Bueno, vamos a empezar con los ejes de trabajo y es muy importante el primer concepto, que es respeto, que parece obvio que todos somos respetuosos, pero tiene muchas variaciones. Cuando estábamos pensando en este taller, en los conceptos, con Justo decíamos a dónde vamos. Íbamos a un lugar que se llama Santa María, un gran colegio, con grandes familias, con grandes niñas, con un uniforme súper bonito, ¿cierto? Y pensábamos cómo vamos a unir las familias de acá, porque ustedes ya lo hicieron cuando admitieron decir, este es un colegio que nos gustaría para nuestras hijas, para nuestra familia, porque uno se da dando cuenta que uno inscribe a su hija, llora el primer día, no sé si a ustedes les pasó que lloraron el primer día, no solo su hija, pero uno va entendiendo que la familia creció, así que ustedes tienen un apellido y termina en Santa María. La familia se extendió y a medida que van pasando los años, ustedes también se van identificando con este lugar. Al principio somos más presentes, ¿no? Papás en preescolar y somos súper presentes y vamos a todo. Y va pasando que van creciendo y dicen, no, ya no nos necesitan. Al revés, sí nos necesitan. Para esto que les vamos a hablar de desarrollo. Muchos de ustedes hoy dijeron, no puedo ir a la reunión, no me puedo quedar en mi casa, no puedo ir al gimnasio, no puedo ir a la junta. Y hoy dijeron, sí vengo acá, y por eso se los agradezco, porque vamos a tener una mañana, 1 hora y pico, de pensar en esto, en el respeto. Nosotros lo entendimos o lo clasificamos como atención. Cuando vamos a pisar algo, miramos, ¿no?, alrededor. ¿Qué pisamos? ¿Algo duro? Es una pisada tal vez más fuerte, o algo con barro, y miramos si nos vamos a resbalar o no, o algo suave, con una textura de pronto blandita, como un tapete. Nosotros dejamos huella de nuestras hijas. No las vamos a pisar, ¿no? O pisotear. Mejor dejemos una huella. ¿Dónde se construye esa huella? En ese mundo interior, lo que dirían los psicoanalistas. En un mundo psíquico, que combina lo emocional, que combina el cuerpo, y acá sí vamos a hablar del cuerpo de una futura adolescente, ¿cierto? En las emociones y en las relaciones. Entonces, vamos a hacer una atención y una consideración. Yo empiezo a atender, yo empiezo a observar, yo empiezo a respetar lo que considero importante. ¿Qué es lo primero que me duele? La diferencia, porque me cuestiona a mí, ¿no? Por eso respetar lo diferente no es solo una cuestión de valores, es una cuestión que dice, esto me pone a pensar a mí, me pone en peligro. Si hay cosas diferentes, ¿qué es más aceptado? ¿Qué es mejor? Primer mensaje, vamos a respetar desde dónde, desde atender, desde ver.
desde la observación, de adentro hacia afuera. Ustedes son papás, lo decidieron hace mucho tiempo y ya saben seguro que es lo mismo lo que nos pasa a los profesores, a los psicólogos y a los padres. Todo el tiempo estamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, que sí o sí nos hacen observarnos hacia adentro primero. Ustedes van a empezar un duelo interesante que es dejar a su hija chiquita por una hija que está como en un lugar raro, ¿no? Ni soy chiquita, ni soy muy grande, y tendrán que hacer un duelo. Ahora no serán papás de niñas chiquitas, de niñas de primaria, sino irán pasando a ser padres de un posible adolescente si ya no lo están, si los clasificamos. Entonces, mirada hacia adentro, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy de padre? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué le digo a mi hija? ¿Cómo la saludo todos los días? Y no solo eso, ¿cómo saludo yo a mi pareja? Yo le digo a mi pareja, hola mi amor, y le doy un pico o un abrazo, le digo, ¿qué hubo? ¿Ya llegó? O ahí está el recibo. Estoy haciendo exageraciones, obvio, pero así nosotros vamos viendo, las parejas se tratan así. Mi papá llega y ve a mi mamá y le da un beso, le dice, ¿cómo estás de linda? A mí un hombre me tiene que tratar así, me tiene que decir, ¿cómo estás de linda? O eso es lo que yo voy a buscar. Pero si un hombre ni me mira, si mi papá no mira a mi mamá, o pensémoslo, no sé si acá hay familias que pues están en misión de ser padres, pero ya no son pareja, ¿cómo se relacionan ustedes? Eso es empezar a dejar huella. Y hacia afuera, pues nos toca ir entendiendo todo el desarrollo de sus hijas. ¿Por qué? Porque esto es una ley. Los psicólogos lo han estudiado y decir, estas son las características de desarrollo, esta es la realidad. ¿Sí? Esto se mide así, esto se ha observado, pero obviamente hay variaciones que tienen que ver con comportamientos que ya es cuando nos llaman a los psicólogos clínicos y nos dicen, fijémonos en esto es un comportamiento que se sale. Entonces miren cómo vamos a ir buscando el respeto a través de la atención, de la consideración, de la observación. ¿Para qué? Para decir cómo nos relacionamos con otros. Ya me empecé a relacionar conmigo, con mi hija. Ahora pensemos que necesitamos relaciones. ¿Qué fue lo más duro que nos dio la pandemia? Sentir que no nos veíamos con nadie más. De buenas y en su casa había todo. En mi casa pasó de todo. Tenía médico, ingeniero de sistemas, psicóloga, alguien que sabía cocinar. Yo la pasé feliz, voy a confesarlo, porque tenía todo alrededor, adentro de mi casa, para solucionar esos problemas. Pero empecé a extrañar a mucha gente, por supuesto. Mi abuela, que tiene 100 años, la iba a ver en la ventana y ella salía así como una reina. Y empecé a sentir que se estaba perdiendo el tiempo de relacionarme con otros, o había que inventar otra forma. Entonces, relaciones son una fuente de placer. Nos encanta estar con otros, nos encanta mirar a otros, nos encanta hablar. Y eso es lo que queremos, que nuestras hijas disfruten sus amigos, que empiezan a construir ya, o han construido. Diferencia generacional. ¿Cuántos de ustedes han logrado nuevos amigos en las redes? Ustedes dicen, peligroso, tengo muchos. No se puede. No se puede. No, eso le decimos a nuestros hijas, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes están viendo que sus hijas sí tienen nuevos amigos en las redes? Que han conseguido amigos en las redes. Y lo peor, a veces no tienen ni el nombre, tienen códigos. Por eso a veces se confunden, no saben si les gusta un hombre o una mujer, o les gusta ese código. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El mundo está cambiando, por supuesto, pero todavía hay que trabajar a profundidad que nuestras hijas tienen amigas presenciales. ¿Listo? Como ustedes. Esto lo están grabando. Va a ser muy chévere para los que no vinieron, pero va a ser mejor para ustedes. Mueve más, se siente más. Hay olor, hay textura,
hay frío, hay temperatura, hay vida aquí. Y eso es lo que buscamos, que sus hijas en el colegio tengan amigas tan chéveres, tan queridas, que no tengan que buscar tantos amigos afuera, en las redes. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Que esto sea un lugar seguro para ellas. ¿Cómo es un lugar seguro? Mis amigas son muy queridas, los papás de mis amigas son más queridos, me aceptan, me quieren, me respetan. Esa es la comunidad que queremos que construyan. ¿Por qué? Porque los problemas tienen que existir y van a existir. Y problemas de niños chiquitos, ¿cómo es que dice el refrán? Problemas de grandes, ¿no? Problemas grandes. Así que vamos a ir a gestionar esos problemas que no sean tan grandes, sino se den buenas herramientas de manera asertiva y con ejemplo. Con respecto al ejemplo, lo ideal es que entendamos las teorías del aprendizaje. Los psicólogos estudiamos en la facultad que hay muchas formas por las cuales los seres humanos aprenden. Una de ellas, ¿cuál es? ¿Cómo aprende un ser humano? Viendo, imitando. Ya les hablo de esas, pero hay más. ¿Cuál otra? Leyendo, escuchando. Otra. Estudiando, leyendo, escuchando. Otra, la de los perritos. Recibiendo premios o castigos, ¿sí? Pero todo ese montón por experiencias, ¿sí? Por ensayo y error. Hay toda una materia que se llama en psicología aprendizaje. Pero dentro de todo eso, y sobre todo pensando en la crianza, se han empezado a evaluar cuáles de estos tipos de aprendizajes son más significativos, más duraderos y más adecuados. Y se ha encontrado que lo más duradero es el modelamiento. Se ha encontrado que nuestros hijos pequeñitos no suelen escucharnos mucho. Ustedes lo notan, ¿no? María José, ven acá. Ya sé lo que me vas a decir. No sabes lo que te voy a decir. Sí, que recoja mi ropa. No te iba a decir eso, te iba a decir que otra. Entonces, se ha encontrado que sobre todo en estas edades, ya que también recógela. Lo que ellos llaman cantaleta, lo que hace es aburrir, predisponer y empezar a enrarecer la relación. ¿Cómo es la relación con tus papás, María José? Ellos me dicen tantas cosas que yo a veces ni entiendo. Y claro, ¿uno tiene que hablarles? Sí. ¿La palabra sirve? Claro que sí. Pero sirve más modelar. Como su nombre lo indica, la teoría del modelamiento nos dice que la mejor forma de que su hijo aprenda cosas que usted quiera que aprenda es ejemplificándoselas. Por esa razón hay colegios que ahora no se dedican a la teoría sino a las experiencias significativas. Por esa razón se inventó una cosa que se llama la escuela activa, en donde los chinos llegan y empiezan ellos mismos a manipular, a observar, a ver un modelo. ¿Dónde ven modelos nuestras niñas hoy en día? En internet hay un montón, porque además con el modelo uno debe tener una relación afectiva, como lo dijimos al principio, de identificación positiva y a veces de admiración. ¿Quiénes son los ídolos de nuestros hijos en esta generación? Los que salen en esas pantallas, ¿sí? ¿Cuáles eran los nuestros? También salían en pantallas, pero salían en MTV cuando daban videos, ¿cierto? Yo quería ser Axl Rose, pero nunca pude. Entonces, eso para decirles que todo lo que nosotros fuimos aprendiendo y modelando, lo hicimos mirando personas admiradas, con quienes estábamos vinculados afectivamente. ¿Quiénes son los primeros llamados a eso? Nosotros. ¿Quiénes seguimos? Los profesores. ¿Quiénes siguen? Sus amigas. Por eso ellas se imitan. Por eso cuando una impone una moda, todas las otras la quieren seguir. Porque implica modelamiento, implica aceptación de la manada e implica fundamentos de identidad. Oye, pero ustedes ¿por qué hablan así? Porque ellos tienen un propio lenguaje, ¿no? Tanto oral como escrito. Y no lo voy a decir porque me da pena. Pero ustedes ya lo saben que ellos van inventando cosas. ¿Cómo las inventan? Imitando. ¿A quién? A un ídolo. Qué bueno que esos ídolos todavía una partecita sigamos siendo nosotros. Los ídolos modeladores de valores, que seamos nosotros. Un ídolo modelador de paciencia, que seamos nosotros.
un ídolo modelador de escucha del otro, que seamos nosotros. ¿Por qué? Porque el aprendizaje significativo por medio del modelamiento genera duración, genera significado y genera lo que nosotros queramos de la sociedad. Hay un lío con esto del modelamiento, y es que hay cosas que se modelan más rápido que otras. Por alguna razón, nosotros respondemos mejor a la violencia y a la agresión que a los actos bondadosos. Si usted quiere modelar algún acto bondadoso en su hija, le toca hacerlo una y otra vez y con mucha paciencia. Pero en cambio, un acto agresivo de una vez queda. Oye, ¿y tú por qué siempre estás reaccionando con un grito? Ah, yo grité un día. Ah, cuando yo estaba en la pelea esta del divorcio, mi hija de 3 años, que hoy tiene 11, nos vio en esas. Al parecer, con la agresión, se contagia mucho más rápidamente el aprendizaje. Por eso, en las protestas hay tanta cosa masiva de violencia que se transmite. La violencia se transmite con el miedo, con la amenaza, y ante esto respondemos instintivamente. Todo lo otro que queremos formar, como las actitudes prosociales, que sea consciente del otro, que sea consciente del efecto que tienen sus acciones en el otro, que sea capaz de empatizar, que sea bondadosa, que sea capaz de entender las motivaciones de los demás, eso sí necesita más tiempo. Por esa razón, creo yo, existen los colegios. A los colegios no solo se viene a aprender matemáticas, español, idiomas, a los colegios se viene a interactuar, y en ese laboratorio de interacciones, plagado de conflictos, ellos tienen que empezar a modelar todas las actitudes prosociales. Importancia nuestra en la crianza y nuestra como educadores, dar buenos ejemplos. Y suena como una frase de cajón y como algo muy sencillo, pero la explicación está totalmente dada en el hecho de que el aprendizaje duradero, significativo y consentido se da observando. ¿Se ha pasado semáforos en rojo? ¿Llega tarde usted a las cosas? ¿Su hija lo ve corriendo a toda hora porque está afanado o afanada? Usted seguramente va a ir modelando una hija que dice, así es el mundo. Porque el mundo de ellas, por ahí el 60% a esta edad del mundo, ya cuando estén en 11, el 30% va a ser ustedes, el resto será la vida social. Pero en este momento, el 60% del mundo es su familia. Es la rutina de casa de la mañana. Son los 5 minuticos de ay, déjame dormir un poquito, o hagamos un acuerdo y yo me baño solo una vez cada 2 días, o yo me baño por la noche, o déjame que yo no alisto mi uniforme sino que me levanto antes. Todas esas pequeñas cosas de modelación tienen que ver con lo que ellas van expresando aquí. Y lo mismo pasa con la solución de conflictos. Lo soluciona impulsivamente, es incapaz de escuchar razones, reacciona con exclusión ante lo que no le gusta, o reacciona con apertura para saber qué es lo que pasa con esa persona que no le gusta. Todo ese tipo de cosas dependen de esta gran alianza que se llama casa-colegio. Porque aquí pasan un tiempo, y aquí nosotros somos los encargados de decirles, hay que estar con el otro, hay que hablar con el otro, generar espacios artísticos, incluso de expresión de emociones, como lo que ustedes van a ver ahorita al final del taller, generar espacios de reflexiones, direcciones de grupo, clases, pero la otra parte nos toca a nosotros en la casa, en lo que pasa por la mañana, en lo que se habla en el carro. Yo no sé si ustedes hablan con el radio, ¿sí? Pero yo recuerdo que mi papá hablaba con el radio iba dando noticias, y mi papá iba diciendo, oh sí, es que es el colmo, es que cómo se les ocurre hacer eso, si tal cosa. Todas las noticias pues son un poco desestimulantes, pero si nosotros las empezamos a comentar desestimuladamente mucho más, pues vamos a encontrar que esa persona que va atrás, que esa persona que llevamos de la mano, arrastrándola o suavecito, calmados, esa persona va copiando huellas, va imitando y va modelando lo que nosotros somos. Y para eso les vamos a poner un video que explica y que ilustra perfectamente
el punto de modelamiento en el aprendizaje con los hijos. Ahí va. No, ahí no va. Ahí no fue. Ahí está. Acá. Looks like rain again today. Dark clouds together fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Entonces miren que estas imágenes fuertes de pronto no pasan en sus hogares, o de pronto algunas, pero muestran cómo desde el modelamiento pues van copiando. ¿Sí? Nosotros también fuimos copiadores de nuestros papás, y uno ahora sí que lo siente, ¿no? Dice, estoy hablando igualito a mi mamá o a mi papá. ¿Cuál es la gran diferencia? Y es que nosotros ya somos adultos. Ya esta parte del cerebro creció, ya podemos aprender de nuestra experiencia. Y lo que queremos hacer hoy nosotros con nuestras palabras, ustedes estando acá, el colegio lo que ha hecho, es aprender de nuestra experiencia. Sí o sí tenemos que mirar hacia adentro. Ustedes tienen oportunidades todos los días. Cuando miramos hacia adentro, cuando nosotros como adultos nos encontramos con nuestra riqueza interior, vamos a dar de lo que tenemos. No damos lo que no tenemos. Nuestras hijas nos necesitan. ¿Y necesitan qué? Un acompañamiento asertivo, conociendo cosas teóricas del desarrollo. Lo primero, ellas ya necesitan autonomía. Y no es la misma de los 5 años que dicen yo puedo solita. Que uno los ve y dice, no, todavía no puede, pero dice yo puedo, yo abro el frasco solita. Acá ya han tenido experiencias exitosas. Ya empiezan a relacionar que tienen un cuerpo, una mente, un lenguaje, que se mueven, que más o menos conocen el mundo. En el colegio les han dado herramientas de pensamiento crítico y dicen, sí, yo soy capaz. Yo tengo un nombre, yo me llamo así, yo soy esto, ya saben como una lista de cualidades, entonces buscan ser autónomas y lo necesitan. ¿Por qué? Porque ya empiezan a decir, esta es mi posición en el mundo. 2, como ya son solas, ¿no? Ya pueden, ya tienen más poder, pues empiezan a buscar a personas parecidas. Dicen, mis papás son muy queridos, muy chéveres, pero ya me gusta de pronto un familiar, un maestro, porque buscan adultos también confiables, pero no mis amigos o mis amigas. Y acá pasa algo distinto, ya en el desarrollo de las relaciones, y es que no todas las amigas me sirven. ¿Sí? En un curso como los chiquitos en preescolar, uno decía, ¿con quién jugaste hoy? Y dice, con nadie o con todas. Los grupos eran muy móviles. Van creciendo, uno ya va escogiendo su mejor amiga, su enemiga, ¿sí? Su enemiga que finalmente vive feliz y pendiente, así que ahí hay amor, pero
separado, pero uno vive pendiente de esa rival entre comillas. Y acá ya hay una diferencia importante, que son los grupos. Entonces me voy a ir más rápido con mis amigas que más me identifique y supuestamente voy a estar en un lado opuesto, ¿no? Con las que no. Por eso ustedes empiezan a ver en el curso ya grupitos más chiquitos. Es normal, uno quiere estar con la gente más cercana. Recordemos eso que les dije, es que lo diferente me cuestiona a mí, cuestiona mis valores, cuestiona mis gustos, y esto a veces da mucho miedo porque queremos ¿qué? Pertenecer o no. Queremos seguir perteneciendo. Pero ¿qué pasa acá? Estos grupos no debemos dividirlos, no hacer más énfasis en lo que nos hace distintos. Al contrario, ¿qué nos une? ¿Qué nos sella? ¿Qué huella hay? Son niñas de Santa María. Van a seguir siéndolo por mucho tiempo, eso es lo que las une. Un salón, una fiesta o una celebración que se hace en el colegio, todos los rituales, eso es lo que nos une. Ahora, lo podemos expresar distinto, podemos tener gustos distintos, y por eso es ese segmento, pero no necesariamente porque ni son muy rivales ni muy enemigas y han pasado cosas terribles. Lo mismo pensemos en nuestra vida laboral, uno tiene grupitos con los que almuerza, ¿cierto? O personas con las que está más cercana, pero realmente todos pertenecemos a una comunidad más grande. Tercer punto, y es que pasa, mis identificaciones, que esto ya lo hemos ido hablando, pues tiene que ver más con la moda, con lo que uno usa, con la música, ¿cierto? Así que acá que nos toca estar pilas. Si sus hijas usan redes, a escondidas o no a escondidas, ¿quiénes son? ¿Quién es ese youtuber que tanto hablan? ¿Cuáles son esos retos que hacen? Y a ustedes en casa nos toca aprender a hablar un poco como ellos. Ojo, no es perdiendo nuestro rol de adultos, no, es podernos comunicar. Anécdota, mis sobrinos en algún momento pues no me hablaban, porque ya pues no era la tía tan querida, y empecé a hablar con ellos como argentina, como costeña, como española, y uno me miró y dijo, ¿por qué hablas así? Y le dije, ¿tú no has viajado allá? Yo aprendí cuando viajé, y empecé a hablar como argentina con ellos, y fue mi forma de comunicarme, ¿sí? Mi sobrino creció, ya es un señor grande, tiene 25 años y le mando memes o le mando fotos y así nos comunicamos. ¿Para qué? Para afianzar ese vínculo. Cuando él me necesita, ahí estoy. ¿Dejé de ser adulta? No. ¿Estoy a la par haciendo como los chistes? Sí, pero manteniendo el vínculo. Obviamente lo que le envío es apropiado. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Cuál, pues, desde el punto de vista, digamos, profesional de ustedes, cuál debería ser la edad en la que una niña o, bueno, una persona debería empezar a usar redes sociales? Yo lo digo en mi caso porque yo nunca creé redes sociales. O sea, cuando empezó Facebook, como que lo veía como algo muy extraño en ese momento y después pues nunca me llamó la atención y nunca lo hice. Entonces, en mi caso, digamos que las personas que conozco son las personas que he ido conociendo a través de mi vida. Y son muchos, gracias a Dios, pero entonces digamos que el manejo para dar en casa, no sé, ella no tiene, digamos, mi hija mayor, ella como a los 14, 15 años creo que empezó con eso, pero pues hoy en día va todo como más acelerado, entonces no. Buena pregunta y muy pertinente, ¿no? ¿A qué edad? ¿Le damos clasificación? Pues las redes tienen clasificaciones legales y lo han ido estipulando. Pero realmente es nosotros cómo estamos dispuestos a acompañarlas. Hay que simular un tipo de red social primero, ¿no? Desde la experiencia. ¿Qué escribirías tú en la red? ¿Qué fotos pondrías en Instagram? ¿Con quién hablarías? Esto es mejor hacerlo antes. O si su hija ya lo tiene, hagamos el ejercicio. ¿Desde dónde? ¿Será que buscamos el Instagram de su hija y decimos, miremos el suyo? ¿O nos toca primero mirar el de nosotros? Miramos el de nosotros, ¿cierto? Y podemos hacer el ejercicio con nuestros hijos de
el de nosotros, qué amigos tengo acá, qué clasificación, qué tipo de fotos pongo yo. Porque si lo hacemos con sus hijas en este momento, es como ir al cuarto. ¿Ustedes, sus hijas, ya empezaron a cerrar la puerta? Que dicen, esto es mío, ¿se acuerdan? Autonomía, espacios solas. Si nos metemos en sus redes, es lo mismo, es como cuando las mujeres nos ponen la mano en la cartera. ¿A quién le gusta? A nadie, ¿no? Esto mismo, entonces toca hacer el ejercicio al revés. Primero, pues con lo de nosotros y después les vamos modelando. La edad, podemos pensar, pues desde lo legal, porque también se permite, porque miren el doble mensaje. En Instagram dice 11 años, tú tienes 10, no, pero ya casi cumples, pongámoslo. La ley entonces se puede incumplir, es el mensaje que le estamos dando. Lo mismo, pues a los 18 años, todavía no tienes, pero saca una cédula falsa. Entonces sí miremos la restricción, sí miremos cómo sería, o modelemos un poco cómo sería el uso de nuestras hijas en la red y vamos ampliando la experiencia. Esa es una pregunta complicadísima y la psicología del desarrollo nos sirve para responderla. Así como Paola, yo tampoco como psicólogo me atrevería a poner un número, porque un número es diferente si hablamos de 14 años en 1983 a 14 años en Bogotá en el 2023, ¿sí? Un número 14 es diferente con su primer hijo, que tiene unas características específicas, y totalmente diferente ese mismo número 14 con su hija, que es otro mundo. Para eso siempre, péguense de la psicología del desarrollo. Teoría, ahí dice, preocupaciones. Su hija ya tiene que preocuparse por sí misma y ya tiene que preocuparse por un montón de cosas en el mundo que hacen que la mantengan ocupada. Labor de padres, cogemos esas preocupaciones y las despichamos hacia abajo y les decimos que eso no tiene sentido. No, porque eso las aleja. Entonces, una actitud de frente, prohibitiva con las redes, satanizadora de las redes, ¿qué crea? Curiosidad. Uy, ¿por qué yo no? Y todas sí. ¿Por qué ustedes papás, ustedes no, pero los otros papás sí? O mejor aún, porque tú sí tienes y yo todavía no tengo. Entonces, todas las actitudes que van de frente a la prohibición, lo que generan en el ser humano es esa capacidad y ese instinto de ir a hacerlo por otro lado. Y redes las van a encontrar en todas partes. En McDonald's hay Wi-Fi, todos los teléfonos tienen, si ella no tiene, su compañera también. Si comparte el bus con estudiantes ya de 9º o 10º grado que tienen redes, también lo van a tener. Entonces, ocuparse de sus preocupaciones es validarla. ¿Qué le preocupa a su hija de 11 años hoy? Ayúdenme. ¿Qué le preocupa? ¿De qué se ocupa ella en su cabeza? ¿De que la quieran? ¿De qué? ¿De las amigas? ¿De hacer amigas? ¿De qué más? De que la acepten, de la ropa. ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Esto todavía se usa? Sigo con mi maleta de quinto. Y uno como adulto, o sea, juzgando desde arriba, dice, no, mi hija, ¿preocupaciones? La DIAN. La maleta no es ninguna preocupación, nada. No, ese juzgamiento hace que no validemos este punto. Y hay que validárselo. Recuerden que le preocupaba a usted a los 11 años. Yo veo a los muchachos, yo veo muchos muchachos y digo, ¿dónde estarán las mamás de esos niños que no le lavan los tenis blancos? Ya los tenis blancos no existen, ¿sí? Son amarillos, ¿sí? ¿No te preocupa? No. ¿Por qué? Porque eso es otro lenguaje interior que entre ellos han empezado a validar y que nosotros tenemos que entender. Entonces, papi, por fin el celular, ya cumplí 11. Le preocupa mucho el celular. Validemos eso preguntando ¿para qué sirve? ¿Por qué lo quiere? Haciendo el ejercicio importantísimo que les dijo Paola, imaginando tú para qué lo usarías. ¿Qué tipo de fotos pondrías ahí? Entonces empieza toda la teoría de la foto del plano contrapicado para que se vean más voluptuosas, el plano invertido para que se vean más altas, las poses y las caras que empiezan a hacer. Todo eso es un lenguaje al que nosotros como adultos tenemos que acceder. ¿Cómo se accede? Hablando con ellas.
hablando con ellas de eso que les preocupa. Porque aquí viene eso que está en amarillo ahí, y es que como parte de construcción de su identidad, empiezan a usar los secretos, a mantener secretos y a crear secretos. Esos secretos construyen sus historias. En este momento, si podemos ponerle un número, usted sabe más o menos el 50% de la vida de su hija. ¿Cierto? El otro 50% lo saben sus 3 amiguitas. Por eso, cuando están en una reunión con el colegio y empieza a hablar la directora de su Mariana, dice, no, Mariana, ¿en serio? ¿Esa es mi hija? ¿No se equivocó, profe? No, mire, Mariana, Mesa. ¿Esa es su hija? Sí, claro. Lo que pasa es que ella va construyendo una historia con su gente. Eso en teoría se llama tener pares coetáneos y es lo que debe hacer. O sea, relacionarse con gente de su misma edad para empezar a construir historias. Por ejemplo, las mamás ya saben que su hija se dio un pico con un niño, ni idea. Pero cuando sepan, créanme que ese no fue el primero. Porque primero lo supieron sus 3 amigas. Y hace parte de su historia y hace parte de su identidad. Adelante. Digamos que en todo lo que hemos visto de los dispositivos, redes sociales, etcétera, la recomendación siempre es tener como programas para poder vigilar tiempo, entrada a diferentes lugares. Obviamente ellas lo ven como si uno pues estuviera poniéndoles la Interpol en el celular, pero digamos que tanto eso es intrusivo, porque por ejemplo en estos contratos de uso de tecnología dice: yo tengo derecho a poder entrar a tu red social, no lo debo hacer si no es necesario, pero si yo considero que es necesario, lo puedo hacer. Yo le digo a ellas siempre, porque pues ellas tienen libre acceso a mi celular, yo no tengo libre acceso al celular de ellas, entonces sí, o sea, la pregunta por la intrusión es por eso, sí, ya. Digamos que yo entiendo muy bien el tema de este es mi espacio, mi cuarto, pero en ese punto esto ya raya en el tema de la seguridad de la red social, de las páginas, de un montón de cosas a las que probablemente nosotros nunca estuvimos enfrentados en nuestra adolescencia ni infancia. Entonces, ¿qué tanto puede uno poner esos filtros de restricción? O sea, ¿qué tanto lo van a ver ellas como una abuso de privacidad? Exactamente. Sí. Bueno, otra pregunta compleja que depende de la niña, de la mamá y de la relación que hayan construido ellas. Entonces, una premisa fundamental: no podemos acceder al 100% de la vida privada de nuestros hijos. ¿Sí? Esa es la premisa fundamental. ¿Qué nos queda? Estar cerca para hacer una cosa que se llama red de apoyo o red de sostén, por si algo pasa, por si se empieza a arriesgar, por si usando ese teléfono empieza ya no a hablar con sus 3 amigas, sino a hablar con un montón de códigos que no sabemos si es un señor, si es un japonés, si es un colombiano, si no es nadie. Entonces fíjense que ahí de nuevo tenemos que pararnos en un terreno que nos ubique cerca, pero no encima, porque si no, no las vamos a dejar respirar. ¿Y qué pasa con un adolescente que uno no deja respirar? Se explota y se baja, lo perdemos. Y lo más importante para proteger el riesgo cibernético, el riesgo de suplantación, el riesgo de extorsión o todos esos riesgos que se presentan hoy día en la red, se ha comprobado que es tener redes de apoyo cercanas, o sea, papá y mamá cerquita. Papá y mamá cerquita no es que te voy a revisar el celular todos los días a las 6 de la tarde, porque entonces si quiere que no veas algo que ella no quiere que veas, entonces lo borra antes. Así como los programas espías y los filtros, ellos mismos ya saben, yo no sé cómo, ya saben cómo burlar los filtros, cómo hacer navegaciones de incógnitas tras incógnitas y más incógnitas. Entonces, en ese sentido, en eso nos ganan, porque ellos son más Interpol que nosotros. Por alguna razón, ellos ya saben la clave de nuestro celular y nosotros no se la hemos dado. Tienen su cara programada en el nuestro y tampoco lo hemos hecho. Entonces,
Tenemos que defendernos, padres, no. Tenemos que entender que el proceso de desarrollo no se hace atacando ni atajando. No atacar ni atajar, sino acompañar. El acompañamiento implica un montón de cosas más que son de tipo emocional, de tipo comunicativo, de estrechez del vínculo, que tienen que ver ya no solamente con poner una norma y cumplirla, que tiene que pasar, sino con el hecho de estar cercana. Poner una norma y cumplirla. María José, te quedas sin celular si me vuelven a llamar del colegio de matemáticas porque sigues perdiendo. Ella volvió a perder matemáticas y usted no le quitó el celular. Perdió. Y no solo ella el año, usted también como papá. ¿Sí? Entonces, y esto también es teórico, en todo este proceso, y gracias a eso que está ahí en rojo que dice moralidad convencional, pues se supone que teóricamente ellos ya basan su juicio en lo más adecuado para él y para el resto. O sea, ya saben lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es la verdad y lo que es la mentira. Pero generalmente cuando hablamos de juicio moral y de desarrollo moral, esto siempre va adelante y atrás, adelante y atrás. A veces solamente recuerdan lo que les conviene. A veces solamente consideran una información que es la que les conviene a ellos. Por eso ellos llegan a la casa, papá, me fue muy mal, hoy nadie me habló, hoy me echaron de la fila del comedor y hoy todas las niñas estaban riendo de mí. ¡Wow! Hay que venir a hacer algo, hay que llamar a la profesora, hay que preguntar qué pasó, porque cuando empezamos a preguntar qué pasó, dicen, claro, yo estaba por llamarla, señora, porque es que hoy apenas llegó María José, hizo un chat con un montón de palabras ofensivas y se las empezó a mandar a todos los del curso. Y por eso todos los del curso hoy no le hablaron, y por eso hoy todos los del curso hoy estuvieron bravos con ella. Su hija, convencional y preconvencional, solamente les dio una parte de la información del conflicto, no el resto. Lo mismo pasa con los celulares. ¿Sí? Es que mi mamá es muy mala conmigo, no confía en mí y me quitó el celular. A ver, cuéntanos toda la historia. No, pues no confía en mí porque le mandé unas fotos mías a X4-5XMU. A eso me refiero con estar acompañando. Estar acompañando es no centrarnos tanto en la prohibición, sino centrarnos en la cercanía. La cercanía emocional nos proporciona la capacidad de estar muy pendientes cuando hay algo riesgoso. ¿Sí? Estar ahí. Por último, viene la pubertad. Yo no sé quién tenga hijos adolescentes aquí. Sí, se nota, ustedes no han sonreído una sola vez. La pubertad parece ser el gran monstruo de la crianza. Porque usted antes tenía a una niña que le decía a todo que sí, que se vestía con los vestiditos que usted le compraba, que se dejaba hacer 2 moñitas, que se dejaba peinar. Y de un momento a otro se convirtió en una cosa larga, porque ellos se alargan, ¿no? Que ya no le queda buena ninguna falda o se la sube. Nadie ha sabido eso a través de los años, ¿sí? Y empieza un naciente interés totalmente fisiológico y totalmente hormonal por el sexo y por la vida sexual de los seres humanos. Y esto incluye a sus papás, y esto incluye a los animales, y esto incluye a sus amigas, y esto incluye a todo lo que pueda oler a algo sexual. ¿Eso qué implica? Que van a empezar ya con fuerza las preguntas difíciles. Mami, ¿tú has pensado que ahora que voy a ser adolescente vas a comprar condones en el mercado de esta casa? ¿Cómo así? Mami, ¿tú cuándo nos vas a hablar de relaciones sexuales? O cosas así que uno dice, ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó? Que la pubertad empieza a generar un montón de mezclas fisiológicas en su organismo, primero que hace que cambien, ¿sí? Y ya no se ven como niñas, sino como señoritas. Todo el mundo les dice que ya están más grandes, algunas ya tienen que empezar a usar sostén, otras empiezan a caminar así. Algunas empiezan a comprarse buzos muy anchos,
porque claro, ya no reconocen su cuerpo. Su cuerpo que antes era delgado y uniforme, ahora empieza a tener unas curvas, no insospechadas, pero sí curvas que no había sentido antes. Si ya empiezan todas las dificultades, los dolores o las experiencias de la menarquia, pues empieza otro proceso de desarrollo, de identificación, de vínculo y de atención, a veces con los papás, generalmente con la mamá. Entonces, en ese sentido, ya usted sabe que no se puede encontrar en psicología del desarrollo con un niño, pero tampoco con un adulto. Se encuentra con los dos al tiempo. ¿Por qué? Porque fisiológicamente se encuentra ya con un adulto maduro, dicen los biólogos, ya está maduro. Decía mi abuelita, ya puede reproducirse. ¿Sí? Esa es la definición de maduro, maduro sexual. Pero emocionalmente e interrelacionalmente se encuentra totalmente inmaduro. Está buscando su identidad, está buscando un grupo de referencia y está tratando de reconocer, primero en los otros y luego sí en ella, quién es. Entonces imagínense, si usted de estas mamás, usted de aquellos papás que le dicen, usted solo tiene que dedicarse a estudiar y a responderme, pues no, ella tiene que dedicarse a lidiar con su cuerpo, lidiar con sus amigos, lidiar con sus deseos, lidiar con el mundo, lidiar con las responsabilidades, con su autoestima y además estudiar. Entonces todo eso hace que, ahorita que entren ellas, cuando las vean entrar, y ellas les hagan cara como, viniste. Piensen en que están en muchas luchas, y esas luchas las llevan a ser torpes a veces, y a generar conflictos. Mamá, ya nadie me quiere. ¿Por qué? Porque le escribí un mensaje por WhatsApp al exnovio de María. Craso error. ¿Sí? Hay que acompañar. Pero toda esa lucha, si la entendemos a través de la psicología del desarrollo, hace un milagro increíble, y es que no las juzguemos. Es que esta generación de hoy es muy madura. ¿Cómo se meten en líos? Pues igual como se metía usted en líos a los 11 años. En esos líos de no me dejaron jugar porque soy torpe con el balón. En esos líos de yo hice la tarea y era la única que la había hecho y la presenté y todos me dijeron zapa. ¿Sí? O no la presenté y me saqué 1 y llamaron a mi mamá, ¿qué le pasó a su hija? ¿No hizo la tarea? No, ella siempre las hace. El grupo hizo que no la presentara porque quiere estar con el grupo. Quiero que valoremos todas las discusiones y todos los conflictos que tienen ellas desde el desarrollo, no desde el juzgamiento desde arriba. Dime. ¿En qué momento deja uno de... no, la pregunta es, ¿en qué momento olvida uno lo que vivió? Es decir, si uno estuviera con ese background aquí criando, uno sería un bacán, pero no ocurre. ¿Sí o no? ¿Por qué se le olvida a uno eso? O sea, si yo a los 11 me comporté de una forma, estoy esperando que mi hija se comporte como si ya fuera una señora, aburrida, ¿sí? O sea, que se comporte, ni siquiera yo me comporto así hoy, y le exijo yo a mi hija, ¿por qué se le olvida a uno eso? Es muy triste. Hace parte de la naturaleza, fíjense que en todo el desarrollo uno dice, hay que abandonar todo eso antiguo para ser el que soy ahora. Uno se tiene que ir reconciliando con eso. Uno puede empezar a decir, soy todo esto que soy ahora gracias a esas cositas que me dijeron mis papás, que mis profesores me inculcaban tanto, que me repetían tanto. Entonces es un ejercicio personal de reconciliación con lo que ustedes son. Y el gran ejemplo de esto es el adulto que tuvo algún padre alcohólico y que hoy no toma. Y que dice, gracias a eso que yo viví y que recuerdo tan feo, hoy yo no hago esto. Eso es un ejemplo básico de reconciliación con lo que soy, de aceptación de mi historia, de dónde vengo, cuál es mi puesto en la familia. Soy la única niña de 6 niños que son mayores, su hija es diferente. ¿Sí? Soy hija única, soy melliza con un tipo. Entonces, en ese sentido, cada una de esas cosas tienen que irlos reconciliando a ustedes con lo que son, porque eso permite que se reconcilien con lo que son sus hijas.
¿Alguien había levantado la mano? Tú hablas de un juzgamiento, pero en la vida de uno diariamente hay un juzgamiento. O sea, te doy un ejemplo. Mi hija recibo algunas quejas del colegio, es un juzgamiento. ¿Y cómo voy a llegar yo a tomarlo tan tranquila si realmente yo tengo que cumplir ciertas reglas? Y pues si ella quiere, yo le digo, si tú quieres seguir en tu colegio, tienes que cumplir con lo que el colegio dice. Y entonces yo no le puedo decir, no, tranquila, porque y yo puedo pensar, es que yo también fui así. Pero a mí también me juzgaron y mis papás también me castigaron. Entonces, no sé en qué momento uno puede dejar de juzgar, porque si se porta mal, pues tiene que ser juzgada. Dividamos ahí en tu pregunta 3 conceptos. Concepto de juzgamiento, concepto de responsabilidad y concepto de consecuencias de los actos. Todos diferentes. Primero, concepto de responsabilidad. ¿Hay que venir a tiempo a clase? Sí. ¿Cumplir con un uniforme? Sí. ¿Hacer las tareas? Obvio. Si no las cumple, viene el segundo concepto, hay lo que usted dijo que habría. Si las cumple, hay lo que usted dijo que habría. ¿Listo? Ahí vamos con premio y castigo y con responsabilidad, que eso es impajaritable. A los hijos se les debe exigir. Nosotros les exigimos, las notas son para eso. Los directores de grupo se encargan de eso. Y ustedes se encargan en la casa del resto. Lo que sí no debe pasar es esto del juzgamiento de, ¿sí ves? ¿Otra vez te estás equivocando? Mira cómo me estás haciendo sentir de mal. ¿No te da pena que me llamen todos los viernes del colegio a decirme que estás portándote mal? Esa tercera, que es la prohibida, esa tercera, lo único que crea por dentro es una culpa increíble que no las va a dejar explorar el mundo relacional y que va a hacer que la relación vincular con el papá y la mamá se vaya separando. Entonces luego el padre que juzga y juzga y juzga en 9º grado va donde el psicólogo y le dice, oiga, no sé nada de mi hijo porque él nunca me ha contado nada, no lo reconozco, no sé cómo entrar a su mundo. ¿Por qué? Porque desde chiquitos se dedicaron a eso de, me estás haciendo sentir muy mal, me hiciste quedar mal con todos los papás, es la última vez, ya estoy cansado de ti y de estas cosas de que me llamen. Eso que es juzgamiento es lo que en el desarrollo puede ser muy negativo para el proceso de exploración social y sobre todo para un proceso que hoy en día está en boga y que tiene nuestros consultorios llenos y que es las ideas de muerte, la tristeza exagerada e incluso la depresión. Yo no sirvo para nada, todo el día me lo han repetido, toda la vida. Ya perdí 2 años, Santa María es mi 3er colegio y yo creo que ya voy a salir de ahí porque no puedo, no lo logro. ¿Para qué vivo? Se empiezan a preguntar hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, más del 60% de las personas que en el mundo piensan en quitarse la vida, pues tienen que ver con jóvenes en edad escolar. Por fortuna, para ustedes que es un colegio femenino, son más los muchachos, hombres que piensan eso, más que las mujeres expresan muchas cosas más, pero entonces ese juzgamiento que sí es importantísimo que lo dividan, es totalmente diferente. Hay exigir cumplimiento de responsabilidades y por otro lado, responder con los castigos o con los premios que usted en su casa está determinando con su hijo. Adelante, Paola. Voy a complementar la respuesta y el diálogo y es pensar nuestros límites. Si proponemos límites o construimos límites con nuestros hijos, saben hasta dónde moverse, pues tendrán intentos, ¿no?, de fuga y de ataque, pero esa es la pared. Entonces yo soy responsable con un límite definido. ¿Yo puedo mirarle las redes a mis hijos? Sí. ¿Puede tener todo un sistema operativo atrás? Sí. Pero qué rico que se los digamos. Hijo, es por tu seguridad, no es mi capricho. Y hay cosas que no te puedo explicar hoy. ¿Por qué? Porque va a generar angustia. Yo no le puedo explicar a mi hijo que en Bogotá a uno lo atracan, ¿cierto? Con una pistola, ¿o no? No le puedo hacer una escena tan cruel, porque se va a angustiar, pero sí le puedo decir, hay peligros. ¿Cuáles, mamá? Que es lo que a mí me pasaba con mi mamá. Y le dije, ¿no confías en mí?
¿No confías en la educación que tú misma me has dado? ¿Sus hijas les han dado estos argumentos? Crecí, ¿cierto? Un día me pasó algo terrible y dije, esto se refería a mi mamá. Claro, ya no me podía explicar todo lo que puede pasar en el mundo, porque yo no lo voy a entender por mi etapa de desarrollo, pero sí podemos decirle, mi papel y mi lugar como tu papá o tu mamá es cuidarte. Entonces, voy a poner unos límites. Hay unas cosas que no tienen negociación y otras sí tienen negociación. Voy a llegar a unos acuerdos contigo porque va por tu seguridad. Porque no te quiero juzgar, porque no te quiero criticar, porque el respeto, ¿se acuerdan en la primera diapositiva? Tenía atención a lo que está viviendo, a qué ocupa su mente, consideración, porque está en desarrollo, porque se puede equivocar. Nosotros de adultos ya nos exigen más. A los niños, claro que hay que exigirles, hay que jalonarlos, pero también hay que considerar en qué momento del desarrollo están. Y observación, ¿no? Mi mirada adentro y mi mirada afuera. Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional y ese crecimiento. ¿Qué siento yo como mamá cuando mi hija me dice una grosería? ¿Qué siento yo como mamá cuando el colegio me llama y me dice está pasando esto? O como papá, ¿qué siento primero? Conciencia emocional. A mí me da rabia, me da tristeza, me da angustia. Primera reacción, ¿qué siento yo? Y cuando sé cómo me siento, pues voy a o reaccionar o asertivamente voy a gestionar mi emoción. La profesora del colegio no puede ser la rival ni enemiga, es la adulta que está con ella. Si yo la desautorizo o al coordinador o al mismo colegio le estoy diciendo a mi hija, ese no es el mejor lugar para ti. Y si no es el mejor lugar para ti, ¿por qué estar en un lugar que no considero seguro? Es la pregunta. El adulto que acompaña, el adulto papá, el adulto colegio, el adulto familia, tendríamos que encontrar esa zona en común para que no seamos enemigos y digan, los adultos pues coherentes son, ¿sí? Los adultos pueden ser seguros, los adultos hacen todo esto que pues nos hablan de la emoción. Entonces, primero, conciencia emocional. Y es decir, es un concepto, bueno, esto es mucho más complejo, yo lo voy a resumir, y es un concepto de decir qué siento, o cómo se llama mi emoción, en qué lugar del cuerpo la siento, y lo puedo expresar y lo puedo reconocer. Si ustedes hacen el ejercicio, después de recibir una noticia triste o que les preocupa, usualmente a uno le da gripa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo habla. Estoy triste, pero no lo puedo decir. Entonces mejor me enfermo, es la ganancia secundaria. Si sus hijas están en exámenes, seguramente van a quejarse de dolor de estómago o dolor de cabeza, porque están pensando en eso todo el tiempo. Entonces hay que hacer la pregunta, ¿en qué se relaciona esta enfermedad con lo que tú estás viviendo? ¿O por qué estás sintiendo esto? ¿O cómo se llama? O hablemos y pongámosle nombre de tristeza. Y nosotros también lo preguntamos para no reaccionar, para no regañar de una manera más violenta o más agresiva o hablar un poco más. Entonces, primero, reconocer nuestras emociones, darles un lugar en el cuerpo y pues verbalizarlo. De ahí nos ayuda la regulación emocional. Es normal, adecuado sentir rabia, tristeza, ira, serenidad, calma, por supuesto. ¿Qué une a los seres humanos? Las emociones. No las redes, no internet. ¿Qué nos une? Las emociones. No hay nada más valioso que poderse mirar a los ojos, ¿cierto? Somos la única especie que se vincula en las relaciones sexuales mirándose a los ojos. ¿Ustedes saben lo fuerte que es eso? Y yo creo que a nuestros hijos no les enseñamos a mirar a los ojos cuando hablan, porque a veces nosotros no lo hacemos. Hay que mirar a los ojos, intimida, claro, pero hay que hacerlo. Desde ahí, si yo siento un número de emociones, pero empiezo a decirlas asertivamente, pues mis hijos también lo van a decir. Pueden hablar, pueden discutir, pueden dialogar, pueden decir no estoy de acuerdo, pero no desde la violencia, o no desde imponer mi idea, porque estamos atentando a la diferencia.
¿cierto? O estamos atentando a poder resolver un conflicto. Entonces, soy consciente de mi emoción, trato de regularla, trato de decirlo asertivamente, hay muchas técnicas ahora para esto, y de acá, ¿por qué? Porque tengo la certeza que puedo resolver un problema, que puedo decir, que puedo hablar de mi emoción, porque yo soy autónoma también en mi emoción, y soy capaz de reconocer qué me hace especial, o único, o diferente, o auténtico más bien. Mi colega me diría que uno no es único. Entonces hablemos de autenticidad. Si estoy aburrido, ¿qué puedo hacer para desaburrirme? Si tengo un problema, ¿qué hago para solucionarlo? ¿Cómo apunto a ser creativa? Y desde ahí me encargo de mis emociones. ¿Sí? Pensando en el contexto escolar, sus hijas tienen conflictos acá. Primero, ¿quién debe resolver los conflictos de sus hijas? Sus hijas acá. Uno llama obviamente a los papás, al profesor, pues porque necesitamos esa red de apoyo y modeladora. Pero también permitan que sus hijas resuelvan ciertas cosas acá. ¿Por qué? Porque como somos seres que nos relacionamos, pues tenemos que ir a lograr esa empatía con otros. Entonces, primero, mi mirada de quién soy, qué siento, cómo lo expreso, por qué me puedo recuperar de esas emociones displacenteras, negativas, abrumadoras, porque voy a compartirlo con otro, logrando mi bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, que es un tema que ahora está en furor, lo que pensábamos era un bienestar es la capacidad de mirar la realidad, ¿sí? De entender dónde vamos a dar ese paso, ¿cierto? ¿Para qué? Para asumir lo que me está pasando, desde mis recursos. Entonces, trabajo importante. Esto, que son conceptos que parecen sencillos, pero la idea es que así vamos a trabajar esa parte emocional, no solo de nuestras hijas, sino de nosotros mismos. ¿Por qué olvidamos lo que nos pasa? Porque seguramente tuvimos experiencias en la niñez o en la adolescencia o a los 11 años que nos generaron mucha angustia, entonces ya pasamos por ahí. Y si ustedes hacen el ejercicio con sus hijos, cuando ellos les ponen una situación y fue la que a mí me dolió como adolescente, como niña de quinto o de cuarto, esa mejor no la quiero ver. O me da más rabia, no, eso es una injusticia y a ti no te va a pasar, refleja lo mío. En mi ejercicio clínico le estaba contando a alguien que me encantan las adolescentes que se empiezan a enamorar por primera vez. Sí, yo pues soy muy seria en mi consulta, pero después salgo y me río y digo, ay, tan rico que fue eso, tan rico que fue enamorarse, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando las niñas dicen, o mis pacientes empiezan a hablar de cómo los excluyen, y yo me voy a mi historia y digo, antes las mujeres eran lisas, ahora las crespas tomamos la vía, pero a mí me rechazaban por ser crespa. Y ahí es cuando, claro, yo estoy en un ejercicio clínico, no me voy a enganchar con mi paciente, estoy perfectamente entrenada, pero ustedes no, ustedes sienten ese afecto de sus hijos. Así que revisemos nuevamente, mirando la anterior diapositiva que quitaron, gracias, cómo está su parte emocional. ¿Para qué? Para que puedan compartir, ¿no?, esas experiencias, qué te está pasando a ti. Y no desde juzgar, sino considerar. Hablemos. Busquen esa forma de comunicarse con sus hijas. ¿Para qué? Para compartir y separar qué es mío y qué no es tuyo. Ah, esto le corresponde al colegio. Ah, esto sí me corresponde a mí. Me da pereza, sí, pero me toca. ¿Listo? Por eso vamos a hablar y vamos a hablar con sus hijas que ya van a entrar. ¿Sí? Vamos a hablar unos casos. No las vayan a saludar tan efusivamente. Les damos oso. Vamos.